bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Te amamos, Dios. Por un momento más, levante su mano al cielo. Gracias, Jesús, porque estás aquí. Porque has venido hoy a tener una cita especial con cada uno de nosotros. Te has hecho presente, Señor. Te damos honor y gloria solamente a ti. Si vivimos, Señor, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu favor. Si estamos en este lugar hoy, Señor, es porque tú has sido bueno, porque has sido fiel. Tu fidelidad nos ha alcanzado hasta este día. Nos complace estar en tu casa, Señor. Nos complace adorarte, bendecirte. Nos complace servirte, Jesús. Eres el mayor tesoro que tenemos. Gracias porque un día te revelaste a cada uno de nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Recibe toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Si usted quiere aplaudir fuerte a Dios, puede hacerlo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Es tan precioso. Qué sabroso es llegar a la casa de Dios y que el Señor nos corra el maquillaje. ¿A cuánto les gusta que el Señor les corra el maquillaje? Maravilloso experimentar la presencia de Dios en casa, ¿verdad que sí? Es hermoso conseguir un lugar donde podemos venir y recibir un refrigerio de parte de Dios. No tengo duda que Dios está aquí y que ya comenzó su obra en ti, que ya vino y tuvo un encuentro romántico contigo. ¿Cuántos tuvieron un encuentro romántico hoy con Jesús? Aleluya, Dios es bueno. Quiero hoy, ¿verdad?, compartir una palabra hermosa. Ha sido un mes precioso. Hemos hablado de Jesús durante todo este mes. Hoy es la tercera semana. Y les decía en la primera tanda que qué responsabilidad hablar de Jesús. Compadezco a los dos predicadores que estuvieron antes que yo. Siempre, de pronto siempre hablamos de Jesús, ¿verdad? Todas las enseñanzas se basan en Él, pero hablar de Él como persona, como Dios, es algo, no sé cómo explicarlo. Es un peso, es una responsabilidad, es algo hermoso. Y ha sido un mes, ¿verdad?, donde inició nuestro pastor Luis hablando de Jesús como Dios eterno, Rey del universo, y nos describía sus atributos divinos. ¿Se acuerdan de esa prédica? A ver, ¿quiénes tuvieron esa prédica? Ajá. Luego la semana pasada nuestra amada Ludaris nos habló de un tema que se titulaba del pesebre a la cruz. Muy bien. Hablando de Jesús como hombre, que aunque fue 100% hombre, ¿verdad?, se mantuvo perfecto, sin pecado, venció las adversidades y murió por ti y por mí. Amén.
Y hoy quiero traerte una palabra que he titulado La obra redentora de Cristo. Diga conmigo, la obra redentora de Cristo. Y quiero comenzar esta palabra definiendo lo que es redención. La palabra redención proviene del latín redemptio onis, creo que se pronuncia así, que a su vez deriva del verbo redimeré. Este verbo redimeré se compone del prefijo re, que significa volver a, o significa también de nuevo. Y el verbo emeré significa comprar. Literalmente el origen de la palabra hace referencia a la idea de volver a comprar o rescatar algo o a alguien. Eso es lo que significa la palabra redención. Rescatar algo o a alguien mediante el pago de un precio. Comúnmente se utilizaba en la antigua Roma para describir la compra de un esclavo y liberarlo, o también la recuperación de una propiedad que se había vendido o empeñado. Quiero hacer un ejemplo gráfico rapidito. Vénganse 3 danzarinas, las 3 que están aquí, ni modo, les toca a ustedes 3. Miren lo que es redención. Otra vez le tocó a Mariali. Resulta que Amanda tenía de esclava a Marialis. Mariali tenía que hacer todo lo que Amanda le decía. Mariali no podía ir al supermercado sin decirle nada a Amanda, porque Amanda es su amo. Así que todo lo que tenía Mariali le pertenecía a Amanda. Era su esclava. Pero un día Jenny, vete para aquí Jenny dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar los ahorros de toda mi vida. ¿Cuántos años tienes tú? 40. 40, ay, no parece, qué linda. 40 años, Jenny dijo, tengo 40 años ahorrados, pero los voy a usar para comprar a mi amiga Mariali, que, Dios mío, está de esclava ahí toda la vida con Amanda. Así que pagó un precio bien alto, toma Amanda, tanto, le pareció chévere el precio. Entonces, ahora Mariali la compró, pero no la compró para tenerla esclava, la compró para liberarla. Ahora, amiga, puedes hacer lo que tú quieras, eres libre. Dele un aplauso a Dios por cada una de ellas. Eso fue lo que hizo Jesús. Él pagó un precio muy alto, precio de sangre, precio de cruz, para que tú y yo fuéramos libres hoy del pecado, para que tú y yo podamos hoy vivir en libertad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? La redención implica entonces un proceso de liberación, diga conmigo, liberación, rescate, recuperación o salvación. Colosenses 1 del 12 al 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Él pagó un precio. Jesús pagó un precio por ti y por mí, para redimirnos de todo el pecado. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora es bien importante resaltar que todos necesitamos redención. Dile al que está a tu lado, tú necesitas redención. Necesitamos ser redimidos, pues todos venimos
de un mundo de pecado. Por pequeños que hayamos llegado a los caminos de Dios. No, pastora, yo llegué cuando tenía 2 años a la iglesia, imagínense, toda la vida en la iglesia. Bueno, ese nené también necesita ser redimido. Todos necesitamos ser redimidos porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a hacer el mal, lo que conocemos como iniquidad. La pastora Bexy tiene una prédica de la iniquidad. Un día de esto la repetimos. Ya tenemos bastante tiempo sin escucharla. La podemos repetir. Tremendo, porque la iniquidad es una perversión arraigada y deliberada de la moral. Nacemos con ella, mi hermano. Se asocia a la idea de torcer o de doblar. ¿Qué es lo que pasa con la iniquidad? Es una torcedura moral que distorsiona la justicia de Dios. Es un estado del corazón que se manifiesta en actos injustos y que tiene como consecuencia la separación de Dios. Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor sumergidos en oscuridad, con heridas, con traumas, con ataduras, ¿verdad? Con esa naturaleza de hacer el mal. Pero el Señor vino a redimirnos. El Señor vino a cambiar esa naturaleza por una naturaleza que viene de Él, que nos acerca a Él. El Salmo capítulo 51, versos 2 y 5, el salmista David lo decía. El verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vea cómo se establece la diferencia de la iniquidad y del pecado. Dice: lávame de mi maldad, de eso que está dentro de mí, de esa naturaleza que tengo de hacer el mal, y límpiame además de mi pecado, de las cosas que hacemos que desagradan al Señor. El verso 5 también dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dándonos a entender que todos nacemos con esa naturaleza de hacer el mal, con esa naturaleza de pecar. Y usted lo puede notar en niños chiquiticos que de pronto se encuentran con otros amiguitos y de una vez agarran sus juguetes y dicen: no te lo presto. Y los papás dicen: pero Dios mío, yo no le he enseñado eso, comparte hijo, comparte hija. No, es mío. ¿Usted ha visto eso? ¿Por qué? Porque naturalmente somos egoístas, nacemos con esa naturaleza. Siempre pensamos que somos buenos, pero cuando se está en una situación de muerte, somos capaces como humanos de hacer cosas terribles para subsistir. Uno ve esas películas, ¿verdad? Porque gracias a Dios no lo hemos experimentado acá en nuestro país, pero usted lo ve en esas películas donde de ciencia ficción, donde se acabó la comida o el agua, y la gente que hace para subsistir, atenta contra otros con tal de permanecer ellos mismos, ¿verdad? Vivos, sin irnos muy lejos. De pronto no nos vamos a ir al extremo, pero usted se acuerda cuando en Venezuela se hacían las colas para la harina pan. ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos tuvieron esas colas? Todo por una harina pan. Que sea pan. Pero tremendo, porque mire, en esas colas se formaban unas cosas. Mira, se está coleando. Y bueno, salían los defensores de la cola, no permitían que nadie se coleaba. ¿Por qué? Porque si se acababa la harina y a usted le faltaba solo una persona para llegar, significaba que esa semana mi hermano iba a buscar maíz pilado porque no consiguió la harina. Lo que sucede cuando es atentado en nuestra propia vida o nuestra propia seguridad o quizás bienestar, somos capaces de pelear con otros con tal de defenderlo, porque esa es nuestra naturaleza. Si yo le pregunto, vamos a hacer un ejemplo bien chévere aquí. Si a usted le dan la posibilidad
le dice, mira, te voy a dar, viene el Estado hoy y te dice, te voy a dar 100 casas para que me hagas una lista y la puedas repartir. ¿Quiénes son las primeras personas que usted mete en esa lista? A ver. A mi mamá, a mi abuela, ¿qué más? ¿A quién meterías tú, Yoli? A mi hermana. A su hermana. ¿Quiénes son los primeros que uno mete? La familia, ¿sí o no? Y de pronto tienes algún familiar que tiene casa, pero como este es mejor, no, vamos a meterla también, para que tenga una casa mejorcita. Entonces metemos a la familia. Después de la familia, ¿quién metemos? A los amigos más cercanos, ¿verdad? A la amigui, al amigo, a ese que está ahí conmigo, a los más queridos. No voy a ir a la iglesia, a los que más trato en la iglesia, esos son los que voy a meter. Pero resulta que después que hizo la lista, después que usted llamó y dijo, mira, te voy a ayudar para que tengas tu casita y todo lo demás, te dicen, mira, ya no son 100, Yoli, son 20. ¿A quién vas a sacar tú de esa lista? Dime la verdad. A mis amigos. Esa es la verdad, hermano. Usted va a empezar a sacar los últimos que anotó. Bueno, los primeros 20 son los más importantes. Los demás, mira, lo siento, no se pudo. ¿Por qué? Porque no somos ecuánimes. Naturalmente somos así, egoístas. Primero para los míos. Debería haber sido, si realmente fuéramos justos, hacemos un bol ahí con todos los 100 numeritos y decimos, bueno, los 20 que salgan, esos son. Pero no va a ser así. Si estaba en nuestras manos hacerlo, bueno, ya sabemos para quiénes eran las casas. Lo que quiero mostrarte es que todos somos malos por naturaleza. Naturalmente somos egoístas. Naturalmente pensamos siempre en nosotros mismos y después en los demás. Es por eso que todos, sin excepción, necesitamos ser redimidos. Dile al que está a tu lado, necesitas ser redimido. Necesitamos ser redimidos. Dice Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Jesús vino a hacer, a limpiarnos de toda iniquidad, purificarnos para que seamos su pueblo, para que estemos cerquita de Él y seamos celosos de buenas obras. Romanos 3, 23 y 26 también nos confirma, dice, por cuanto todos pecaron, todos hermanos, estamos metidos en ese saco, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que hace el pecado, nos aparta, nos separa de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es por nuestras obras, no es por las muchas cosas que demos a los pobres, a los necesitados, a lo que hagamos. No es por obras, sino que es por gracia que tú y yo gratuitamente fuimos justificados por medio de la cruz. El verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, como ese cordero, como ese sacrificio en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quiénes son estos pecados? Dígalo, míos. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Parece un trabalenguas, pero en otras palabras es, a fin de que Jesús, Él sea el justo y es quien nos justifica a nosotros por medio de la fe. Entonces tú y yo
recibimos redención es por fe. Cuando usted llega a los caminos del Señor y entrega su corazón a Cristo y hace esa oración: Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, limpia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Usted no ve que se abre el cielo y cae un balde de agua y son limpios tus pecados, ¿verdad que no? Naturalmente no lo vemos, pero en fe somos libres. En fe nuestra vida comienza a ser transformada. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra especial en nosotros. Se rompe el velo, lo que antes no sentía ni experimentaba, comienza a pasar en mi vida, porque el Señor se hace carne. Jesús se hace real en nosotros. Yo siempre le digo a la gente que aún no conoce a Cristo, que de pronto quiere venir a decir: bueno, pero ¿por qué tú eres cristiana? Yo no creo en eso. Yo no discuto con nadie respecto a eso. Yo solamente le digo: así tú me quites me quites la palabra, me quites la Biblia, me quites, ¿cómo me quitas la experiencia que yo he tenido con Jesús? Esa experiencia que viene a tu vida por causa de haberle confesado un día, por causa de haberle dicho: Jesús, tú eres mi Rey, te recibo como mi Señor. Comienzan a ser abiertos tus ojos, comienzas a experimentar, no controlas el llorar. Vienes a la iglesia y dices: pero ¿por qué lloro tanto? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Es una realidad en tu vida. Entonces hoy quiero hablarte de la obra redentora de Cristo. Y lo primero que tenemos que saber es que todos la necesitamos. Necesitamos a Jesús cada día en nuestra vida. Todos necesitamos a Jesús. Y quiero darte 3 conceptos que implican la redención. 3 conceptos que integran esta palabra. El primer concepto es sustitución. Dile al que está a tu lado: sustitución. Quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecían nuestros pecados. Lo primero que hizo Cristo en su obra redentora es que se puso en tu lugar y en mi lugar. Tú y yo, por ser pecadores, la consecuencia debía ser la muerte. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, espiritual, pero es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que por mis pecados yo debía tener consecuencias, yo debía morir, pero Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar. Jesús dijo un día: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a tomar el lugar por esta humanidad. Yo voy a morir por ellos para que tú puedas perdonarles, para que tú puedas sanarles, para que tú puedas liberarles. Esa es la obra maravillosa que Jesús ha hecho por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Juan capítulo 18, verso 37 al 40. Jesús estaba ya siendo llevado, había sido arrestado para ser crucificado. Y dice la palabra que estaba ante Pilato. Miren qué tremendo, porque vamos a leerlo desde el 37. Dice que Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Porque los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel en burla le estaban diciendo: Rey de los judíos, pero en forma de burla. Y respondió Jesús, dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otra palabra le estaba diciendo a Pilato: si tú crees, ¿verdad? Y oyes mi voz, yo soy la verdad. Dice el 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Como que no entendió. Yo creo que todos nos fuéramos quedado así como Pilato. No entendemos mucho. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo
en él ningún delito. Había un pueblo afuera queriendo crucificarle y este hombre dijo: yo no hallo en él ningún delito. En el verso 39 dice: pero ustedes, o sea, Pilato les dijo, ustedes tienen la costumbre, ¿verdad?, que yo suelte a uno en la Pascua, a uno de los ladrones, malandros, asesinos, a alguno de ellos que iban directo a la crucifixión. Ellos podían soltarlo, escoger quién iba a ser soltado allí en la Pascua. Y él les pregunta: ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y mire qué tremendo, ¿verdad? La iniquidad, la maldad del pueblo decía. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este que no se había encontrado ningún delito, a ese no, sino a Barrabás, que era ladrón. Barrabás, quien merecía ser crucificado, quien merecía la muerte por causa de sus pecados y su maldad. Ese Barrabás que muchas veces somos tú y yo, que muchas veces somos nosotros. Nos representa a nosotros Barrabás, aquel que es pecador, como lo somos tú y yo. Pero Jesús, siendo inocente, sin haber cometido ningún delito, tomó nuestro lugar. Nos sustituyó en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar. Aleluya. Yo quiero que usted lea conmigo Isaías 53 desde el verso 2. Isaías estaba profetizando este momento de la crucifixión y hablaba de Jesús. Mire cómo dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, porque Jesús fue desfigurado completamente. Su rostro no alcanzamos a imaginarlo. Lo que hemos visto, la pasión de Cristo, que lloramos a chorro, pues eso es solamente se asemeja a lo que realmente fue. Pero lo que Jesús padeció fue tremendo, hermano. Fue desfigurado, no había parecer, hermosura en su rostro. Dice la palabra en el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos despreciado y desechado a Jesús? Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, porque Isaías está acá describiendo a la humanidad, describiendo lo que muchas veces hacemos nosotros con Jesús. No lo estimamos. El verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por cada pecado que nosotros hemos cometido, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermanos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú puedas tener paz hoy. Hubo alguien que murió en la cruz, hubo alguien que pagó un precio muy alto para que tú y yo vivamos en libertad. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, hermano, todos nosotros, el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Nos damos muchas veces el tupé de ir y venir a la iglesia, de ir: bueno, pastora, aquí estoy de nuevo, después de 2 meses, porque bueno, necesitaba vacaciones. Nos damos el tupé de alejarnos y acercarnos a Dios cuantas veces queremos. Dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo. Jesús tomó tu lugar. Hoy yo vengo a decirte que su sacrificio fue real, que no es una fábula. Él lo hizo por ti, para que tú y yo valoremos ese sacrificio, para que tú y yo realmente nos volvamos a Él. La segunda palabra que encierra la redención es la propiciación. Su muerte, la muerte de Cristo, fue un sacrificio aprobado por Dios Padre, aplacando su ira contra el pecado. En la antigüedad, dice la palabra, ¿verdad?, que los levitas, especialmente el sumo sacerdote, realizaban una variedad de sacrificios. Buscaban al cordero, el mejor cordero, sin defecto. Quizás era un buey, cabras, pero tenía que ser sin defecto. Y tenían, ¿verdad?, que ofrecerlo una vez al año, ¿verdad? Tenía que presentarse el sacerdote a ofrecer este cordero sin defecto para que Dios perdonara sus pecados y el del pueblo completo. Tremendo, porque el sacerdote entraba como con un cordón, ¿verdad? Porque si la ofrenda era aceptada, listo. Era un año donde estaba el favor de Dios y la bendición de Dios. Pero si la ofrenda no era aceptada, si había pecado de pronto en el sacerdote, en el cordero, al final tenían que sacarlo muerto, caía muerto delante de la presencia de Dios. Tremendo. Asimismo, iglesia, Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Él no es un animal sin defecto, sino un hombre perfecto. El hombre perfecto y sin pecado, que se ofreció voluntariamente. Que no hubo nadie en que obligarlo. Él se ofreció voluntariamente. Su sangre no solo cubre temporalmente, sino que limpia todo pecado. Su sangre limpia todo pecado. Dice la palabra en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, escucha bien. Si andamos en luz, como Él está en luz. La pregunta es, ¿andamos en luz? Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Su sacrificio fue único y no necesita ser repetido, ya que fue completo y perfecto, como dicen Hebreos, una vez y para siempre. Su sacrificio fue único. Isaías 53, vaya conmigo, Isaías 53, verso del 7 al 9. Mire cómo lo describe Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca, iglesia. No se quejó a pesar de que estaba siendo azotado injustamente. Como cordero fue llevado al matadero. Fue la propiciación para nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted puede por un momento imaginarse a ese Jesús, 100% Dios, pero también 100% hombre, que no había pecado en Él, que no había maldad, que Él no tenía por qué padecer eso, pero mirándote a los ojos y diciéndote, lo hago por ti. Sin palabra alguna, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue el cordero inmolado, que pagó el precio por ti y por mí. No solamente tomó nuestro lugar, sino que se ofreció como sacrificio una vez y para siempre, para que tú y yo vivamos en libertad, para que tú y yo vivamos en el perdón, en la sanidad, en la liberación. ¿Qué está pasando que no lo estamos haciendo? Ya Él pagó el precio, iglesia. Ya Él pagó el precio. Aleluya. Y la tercera palabra que encierra la redención es la reconciliación. La reconciliación nos trajo de vuelta a Dios, restaurando la relación que se había roto por el pecado. Hoy tú y yo podemos orar todas las mañanas en libertad. Gozamos de ese beneficio. Hoy tú puedes experimentar la presencia del Espíritu Santo gracias a esta obra redentora. Hoy podemos con libertad andar, leer la Biblia, compartir la palabra, aunque hay países que no cuentan con esa misma bendición que usted y yo tenemos, de tener la Biblia en nuestras manos. Ellos tienen que pasársela con hojas escondidas para poder leer la palabra. Pero eso sucede porque hubo alguien que pagó un precio para que tú y yo tengamos acceso. Dice la palabra en Juan 1:14-6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿verdad? ¿Qué dice? Sino por mí. Él creó ese puente para que tú y yo tengamos acceso al Padre, para que tú y yo vengamos cada día a su presencia. El propósito de Dios es estar cerca de ti y de mí. Cuando Él creó a Adán, su propósito era estar cerca de Adán, de la humanidad. Pero vino el pecado y nos separó de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Él. A través de su sacrificio tenemos acceso a Dios. Es por esa razón que puedes comunicarte con Él, que puedes tener una relación con Él. Yo pensaba esta mañana, qué increíble que a veces, me incluyo, ¿verdad? Porque todos somos humanos, descuidamos nuestra intimidad con Dios, dejamos de orar, oramos de vez en cuando, de cuando en vez. No le tomamos importancia a leer la palabra, ignorando de pronto el sacrificio que se hizo para que hoy pudiéramos hacerlo. Ignorando que alguien pagó un precio para que tú y yo estemos hoy reconciliados con el Padre. Romanos 5, 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Jesús, hoy nos podemos acercar al Padre. Hoy tenemos acceso a nuestro Dios. Hoy podemos orar, hoy podemos leer la Biblia, hoy podemos gozar de su paz, de su bendición, de su sanidad. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tú también puedes ayudar a otros a reconciliarse con Jesús. El 19,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí no dice que son uno, Dios el Padre y el Hijo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Ya Él murió por ti. Antes de que naciera, ya Él te conocía. Ya Él sabía cuáles iban a ser mis debilidades. Ya Él sabía cuáles iban a ser tus debilidades. Y Él murió por ti, para que tú y yo tengamos redención. Ante esta maravillosa obra redentora de Cristo, la pregunta es, ¿cuál debe ser mi respuesta ante ella como cristiano? Tanto aquel que de pronto tiene un día en el Evangelio, como aquel que tiene 20 años en la iglesia o en el Evangelio. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante esta obra redentora tan grande? Ante un Jesús que tomó mi lugar, que se ofreció como cordero y que además me reconcilió con el Padre. Mi respuesta debe ser, iglesia, debe ser siempre el arrepentimiento. Un corazón arrepentido delante de Dios. Reconocer que necesitamos a Jesús cada día de nuestra vida. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, nos muestra una parábola. Yo te lo quiero ejemplificar con esta parábola. Dice allí en el verso, vamos a leerlo desde el verso 10. Dice que habían dos hombres. Subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire qué tremendo. Oraba consigo mismo. Era para él la oración. Dios, te doy gracias, para que todo el mundo lo escuche. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Como cuando nos atrevemos a parar y decir, Señor, gracias, porque no soy como la hermana tal o como el hermano tal. Qué osados hacer eso. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como ellos, ni aún como este que tengo al lado. Pero mire esa hermana, ni llora, ni levanta las manos. Usted está en el servicio pendiente que está haciendo la hermana. Hermano, cierre los ojos y levante su mano, que usted vino fue a ver a Dios. Más nada. Bueno, si se están riendo, no se delate tan rápido. Pero miren que me oraba este publicano, ahí levantando sus manos y decía, yo no soy como ellos ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Pastor, usted sabe que yo ayuno 2 veces a la semana. A veces 3, pero seguro 2 veces. 2 veces a la semana ayuno. Y comienzo a hablar de todas las cosas que usted hace con Dios, que al final eso es cerrada la puerta. Se nos olvida que la Biblia dice, cerrada la puerta. Nadie tiene que saber que tú estás encerrado con Dios. Mire, yo bendigo a los hermanos que preguntan, pastor, ¿a qué hora se para usted a orar? ¿Qué le importa a usted a qué hora yo oro? ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Hay diferencia si oro a las 3 de la mañana o si oro a las 4 o si oro a las 5 o si oro a las 9 de la mañana? No hay diferencia, hermano. Al final lo que importa es tu comunión con Dios. Y dice que este hombre señalaba al hermano y hacía grandes oraciones y le decía, Señor, yo ayuno. El verso 13, me gusta. El 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Como si Dios no ve el corazón, como si Él no sabe que usted diezma. De paso le dice, Señor, yo diezmo 2 veces a la semana. Miren qué locura. Miren, por eso es que no importa si usted diezma o no. Eso es usted y Dios.
Pero eso no significa que usted es más santo. Ese es otro tema. Después hablamos de eso. Pero el verso 13 dice, mas el publicano, mire la actitud del publicano, de la cual tenemos que aprender. Estando lejos, me imagino que se refería que estaba en la última banca. Estando lejos, aún, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería estar así, con actitud de reverencia ante Dios. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Necesito ser perdonada por ti. Necesito reconocer, sin ti nada soy pecador, te he fallado, no merezco tanto. La actitud de este publicano. El verso 14 dice, os digo, Jesús hablando, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Fue perdonado por Jesús antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si vas a aplaudir para Dios, hazlo con fuerza. El orgullo de este fariseo no le permitió ser justificado. Mi hermano, el orgullo no nos lleva a nada. Aquel que viene con la actitud de que se la sabe toda más una, de que dice, ay pastor, ya no necesito aprender eso, ya eso yo lo sé. No necesito que me imponga mano, ¿para qué? Ya yo conozco a Cristo. Aquel que viene con esa actitud de que sabe qué, Dios y yo, no necesito a mi hermano, no necesito al pastor, yo solo vengo porque bueno, tengo que venir. O peor aún, con apariencia de santidad, cuando sabemos que no se están haciendo las cosas bien. Con apariencia de que oro mucho, de que intercedo mucho, pero nuestra vida, nuestra familia, nuestro carácter es un desastre. No, hermano, ahí no está Dios. Hay una apariencia de santidad. Lo único que va a pasar si tenemos esa actitud, que yo creo en el nombre de Jesús que eso no es con los de acá. Amén. Yo creo que usted tiene otra actitud y si no la va a tener. Lo único que pasa cuando tenemos esa actitud de orgullo, de arrogancia, de que no necesito a nadie, de que yo soy más bueno y Dios me ama más a mí que al resto, es que usted va a entrar y se va a ir igualito. No va a pasar nada. Pero cuando es al contrario, cuando usted viene con una actitud de humildad, reconociendo que necesita arrepentirse, que cada día necesita estar a cuenta delante de Dios, que viene con la actitud de que necesita un cambio de mentalidad. Mire, pastor, yo no me la sé toda, necesito ayuda. Que necesitas dar vuelta en U. La historia es diferente. La historia cambia. Todos necesitamos cada día ser transformados. Mire, yo tengo, no sé, desde los 13 años, ya no quiero sacar cuenta porque usted va a saber qué edad tengo. Pero desde los 13 años acá, saca cuenta ahí, papi, no sé. 27 más 7. No, mucho. Bueno, hermanos, son más de 20. Mejor no decimos. Yo llegué a los 13 años y tengo 37. ¿Dónde están los matemáticos? Ah, 24. Por ahí va. Lo que quiero decirle es que aunque yo tenga 25, 24 años en esta iglesia, todos los días, cada domingo, tengo que venir a la iglesia. Señor, heme aquí. Te necesito ser transformada. Mis pensamientos necesitan ser lavados. Mi vida necesita ser limpiada. Siempre hay que venir con una actitud de arrepentimiento ante Dios, de humildad. No se trata solo de sentir remordimiento o tristeza por algo malo que hicimos, sino una transformación profunda que nos lleva a dejar atrás al pecado y buscar a Dios. Una vez que conocemos su obra redentora,
No es posible que sigamos en la misma situación, viviendo nuestra vida de pecado. Hoy vengo, mañana no. Bueno, estoy aquí, pastor, usted sabe que yo estoy aquí, pero tengo un pie aquí y un pie allá. Nuestra respuesta ante este gran sacrificio, que fue real, que Él pagó un precio muy alto porque te ama, es que tú y yo tengamos un corazón arrepentido. Que nos duela fallarle a Dios. Y vaya que le vamos a fallar porque somos humanos. La Biblia dice que tan solo con un pensamiento ya no necesitan que la persona haga el acto, por ejemplo, de adulterio o de fornicación, tan solamente pensar en su mente, o sea, codiciar a otra persona con tus pensamientos, ya se cuenta como pecado. Entonces somos pecadores, hermano. Cuando usted piensa mal de un hermano, ya listo, pecaste. Entonces nuestra vida tiene que ser de humillación y de arrepentimiento cada día delante de Dios, porque su sacrificio fue real. No fue poca cosa, no es una fábula, fue grande, fue poderoso, para que tú hoy levantes tus manos al cielo, para que tú hoy seas libre, para que tú hoy experimentes su libertad y su amor. Yo quiero que te pongas de pie.